presentando el programa de Trabajo de Estudio Bíblico, temporada 10, Segunda de Samuel, capítulo 22. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morales Zapata, al lado de mis hijos, el maestro de la palabra, Ezequiel Morales Zapata, profeta de Dios, Sinaí Morales Zapata, y nuevo predicador de la palabra de Dios, Josías Morales Zapata. Amén. Bueno, mis amados hermanos, aquí estamos para darle inicio a este programa, dándole gracias a Dios por un fin de semana más. Los días están pasando muy rápido. Yo a veces cruzando la calle se me va media hora, y no es que tenga 80 ni 100 años, pero se están acortando los días. Yo digo, ¿cómo puede ser que el drama de cruzar allá y volver para acá se me va media hora? Si lo veo tan cerca visualmente. Pero bueno, Dios tiene el control de todo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso viernes que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque nos permite escudriñar tu palabra. Gracias porque nos permite ver un fin de semana más. A veces nos sentimos como que todo sigue en el mismo sitio, que no hay avance, pero sabemos que espiritualmente vamos avanzando porque vamos muriendo a la desesperación, a la angustia. Vamos llevándonos más de tu palabra y obedeciéndote cada día más a ti, haciendo tu voluntad y no la nuestra. Que nuestra voluntad quisiéramos ya salir de este desierto, pero gracias, Señor, por las declaraciones tan hermosas que nos confesó ayer Cristin Declaro, esa hermosa reunión que permitiste que fuéramos y verla en persona, Señor, sanando heridas en el desierto. Gracias porque en el desierto también construimos cosas como tú le permitiste construir a ellas, Señor. Esa clínica de salud mental. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias porque le proveíste para que personas donen y ese instituto sea regado a nivel mundial. Gracias, Señor. Te pedimos que en cada desierto todos podamos aprender algo, que todos podamos sacar una bendición de cada desierto y que no sea nada más pura calamidad, puro sosiego, sino que decir, en medio del desierto Dios me ayudó a construir más mi paciencia, o aumentar más mi fe, o tener más esperanza puesta en Dios, o en el desierto Dios me permitió hacer un negocio, montar una empresa, montar una fundación, o mis hijos graduarse en la academia, o en el desierto Dios nos permitió predicar en varias partes donde hubieron varias personas que se convirtieron. En el desierto Dios nos permitió ser canal de bendición para otro con la palabra o con algún apoyo, sea moral, financiero, pero que todos en medio de este desierto podamos sacarle provecho y dejar una semilla sembrada que dé fruto. Te damos gracias, Señor, por cada desierto. Te pedimos que no nos dejes en el desierto, como dijo ayer Cristin Declaro, que no nos quedaremos en el desierto. No nos quedaremos en el desierto porque tú no eres un Dios cruel. Tú nos sacas del desierto, y más aún los que estamos sirviéndote con amor y aceptando el desierto con dolor, pero con la esperanza puesta en ti. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hable a través de este libro de Segunda de Samuel, que seas tú hablándonos, Señor, y seas tú dirigiendo nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, le damos gracias a Dios por todo y vamos a leer Cántico de Liberación de David. Tiene 51 versículos. Vamos a pedirle a Sinaí que lea los primeros 10 y yo continúo con los segundos 10, José con los otros 10 y así sucesivamente. Amén. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Este capítulo está sustentado en Salmo 18. Ok, dice así. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló,
y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subía de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Aquí vemos cómo David primero le da el puesto de honra a Jehová y dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. O sea, él lo declara como su roca, como su fortaleza, como quien lo protege y además quien lo liberta. ¿Por qué? Porque lo había libertado de Saúl, quien lo perseguía. En capítulos anteriores también vimos cómo también lo libró de Absalón, que también lo perseguía. Y bueno, después de Saúl, también lo libró de los filisteos. Dios siempre ha librado a David porque David siempre ha confiado en Dios. Por eso es que él dice así como: Él es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Lo reclama como suyo. Dice: Jehová es mi salvación. O sea, no hay salvación fuera de él. Es lo que dice Jehová. Es lo que dice David sobre Jehová. Entonces dice: Salvador mío, de violencia me libraste. O sea, él le dice: de todas mis angustias, de violencias, de cosas que me quisieron hacer daño, me libraste tú. ¿Qué le está diciendo a Dios? Entonces también dice que invocó a Jehová, quien es digno de ser alabado. También le da esa exaltación, ¿no? Le dice: lo invoqué a él, al Dios sobre todas las cosas, quien es digno de ser alabado, quien se merece toda la adoración y toda la alabanza. También dice: invoqué a Jehová, quien es digno de ser alabado. Dice: y seré salvo de mis enemigos. O sea, él estaba diciendo: si yo me comunico con mi Padre Celestial, entonces seré salvo de mis enemigos. Si yo lo invoco, si yo le pido, si yo me humillo delante de su presencia, entonces seré librado de mis enemigos. También dice David: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. David aquí está diciendo lo feo que pasó. Está diciendo: no, es que a mí me rodearon las sombras de muerte, ligaduras del Seol, tendieron sobre mí lazos de muerte y estuve en angustia. Es cierto, muy cierto. David pasó por mucha angustia en sus primeros años, pero eso le enseñó a ser una buena persona y un buen rey. Y dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. O sea, él me escuchó, él me oyó. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y no solo termina ahí, sino que dice: la tierra fue conmovida y tembló. Dios dando la respuesta. Y se conmovieron los cimientos de los cielos. O sea, David sabía que Dios no lo iba a dejar desamparado, sino que él obró a su favor. Se estremecieron porque se indignó él. O sea, se estremecieron porque Dios se indignó y dijo: ¿cómo le está pasando esto a mi hijo? Y entonces dice: humo subía de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Se inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. David aquí está exaltando el poderío de Dios, que hace temblar la tierra, que hace sacudir el cielo, que inclinó el cielo para bajar a responderle al rey David. No porque fuera el rey David, sino porque era su hijo, ¿sí? Porque Dios guarda a sus hijos, a quienes lo buscan y a quienes están delante de su presencia. Amén. Amén. Ahora Josías del 11 al 20. Gracias, Inés. Amén. Y dice así: leemos la palabra bajo la de su Padre.
del Hijo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escudero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde el cielo Jehová, y el Altísimo dio su voz, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Dios lo protegió en todo momento. Amén. No dejó que lo mataran. Fue tan bueno con él que fue con un ángel, un querubín. Lo protegió, lo defendió y eliminó a sus enemigos. Mas saltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Dios fue mi apoyo. O sea, cuando le hicieron mal, Dios lo defendió. Cuando le quisieron quebrantar, Dios lo ayudó. A mí, mis amados hermanos, ahora mi mamá, del 21 al 30. Gracias, Osía, por la explicación. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Ve que Jehová premia a las personas según su comportamiento. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de ti y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Todos tenemos maldad. Jehová lo ha guardado del mal, porque él se apartó para Dios, trató de hacer todo lo que a Dios le agrada. Guardó los estatutos, los decretos, no se apartó ahí de que a un brujo a consultarse o a irse a leer la carta del tarot, los caracoles, ni se fue donde los mafiosos a hacer negocios ilícitos de armamentos de espada. No, él confió siempre en Jehová. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Maldades tenemos todos, como lo acabo de decir, pero debemos guardarnos, porque la maldad está en todos lados. Y nosotros debemos tratar de no llevarnos de la maldad. Es fácil, lo malo no es fácil hacer. No, sí, cómo no. Muy fácil hacer lo malo, pero qué dolor cuando nos tocan las consecuencias. Uy, amargo, muy amargo. Entonces debemos entender
que nosotros como cristianos, aparte que somos hijos de Dios y tantas bendiciones que Dios nos da a todos, ¿verdad? Nosotros tenemos que guardarnos para Dios, guardarnos de toda maldad, porque Dios es el que hace las cosas a la perfección, ¿verdad? Por eso David dice, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con él misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Con el misericordioso te mostrará ¿qué? Misericordioso. ¿Por qué? Porque es así, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que guardarnos misericordioso con el que es misericordioso. Porque nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Y los hijos de Dios qué hacen? Los hijos de Dios están ahí, mis amados hermanos, para bendecir el nombre de nuestro Padre Celestial. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrarnos misericordioso y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido. ¿Ve? Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido, o sea, mano dura, serás para con el perverso. No dice, ay, ablandadito, ahí no. Con el perverso hay que ser rígido, mano dura. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlo. Porque hay hombres que dicen, uy, yo no sé que yo no me levanto, yo todo el tiempo vivo en la misma, porque son altivos y viven como abatidos. Aquí lo dice su palabra, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Eso tiene que grabárselo, mis amados hermanos. A los hombres no le hace ningún bien ser altivo, porque Dios lo abate. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Dios es nuestra lámpara y las tinieblas la alumbra Dios para que se vayan las tinieblas. Tenemos que confiar en Dios así, que Dios es nuestra lámpara. Amén. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Solo con Dios podemos desbaratar los ejércitos y con solo Dios podemos saltar muros. En cuanto a Dios, perfecto en sus caminos y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Cuando esperamos en Jehová, esto es algo maravilloso, esto es algo sorprendente. Cuando esperamos en Jehová, nos damos cuenta que nosotros tenemos un escudo. Viene la gente a hacernos daño, pero Dios no nos deja. Hay gente que no quiere matar, pero Dios no lo deja. Hay gente que no quiere envenenar, Dios no lo deja. Hay gente que quiere humillarnos, pero Dios no se lo permite. Qué bonito, ¿verdad? Eso es algo hermosísimo. Por eso somos una familia en Cristo. Y debemos mantenernos unidos. Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos abraza. Nosotros tenemos que ver todas las cosas que Dios hace por nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es tan bonito como dice aquí. Es tan precioso. Dice, escudo es a todos los que en él esperan. A veces, claro, hasta yo misma me sorprendo, ¿no? Me dicen, uy, hermana Rosa, ¿cómo usted aguanta tanto? Yo digo, pero ¿por qué dicen que aguanto tanto? Claro, ellos ven los toros fuera de la barrera. Ellos están viendo todo el sacrificio, las humillaciones que uno se lleva, todas las cosas malignas que le pasan. Y ellos se quedan sorprendidos. Hay un pastor que me dijo, yo no quisiera estar en sus zapatos, y salía corriendo de nosotros, porque si es que ustedes tienen una bendición tan grande, que el desierto de ustedes es tan cruel y tan grande, tan difícil, que yo no lo anhelo, ni quisiera verme en sus zapatos. Así dice el pastor. Y él oraba y él miraba a los cielos y decía, tienes tantas bendiciones que Dios te ha mandado, pero están allá paradas porque hay una legión de demonios que no la dejan bajar. Tiene que seguir orando, y tiene que seguir aumentando tu fe, y tiene que seguir siendo firme ante los ojos de Dios, porque bendiciones tiene, pero bastante. Y uy, hermana, yo no quisiera ninguna de sus bendiciones porque le están costando lágrimas de sangre. Ese es un hombre que de verdad, cuando los demonios estaban en un lugar y llegaba ese pastor,
No había pisado la casa cuando ya los demonios gritaban, no, que se vaya, que me quema. Un hombre muy usado por Dios. Muy usado por Dios. Y él tenía una visión tan desarrollada en lo espiritual que yo me sorprendía porque él llegaba y decía, hermana Rosa, ¿qué siente? Yo decía, siento pesadez. Y él me decía, cierre sus ojos y dígame qué ve. Y sí, mis amados hermanos, podía ver porque estaba al lado de un hombre de unción. Y era verdad. Yo veía cosas feas, dragones que salían por la ventana de la casa donde fuimos a ministrar. Eso es hermoso, eso es algo hermoso. Eso es tener una visión desarrollada. ¿Por qué? Porque tú estás consagrado con Dios. Cuando tú estás consagrado con Dios, entonces tú tienes que permitirle a Dios que vea ese ojo, esos ojos espirituales vean más allá. Amén. Así que no nos desmayemos ni dejemos poner a nuestro Dios como nuestra esperanza, porque es nuestro escudo. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Solamente Jehová es Dios. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Oiga bien, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay ninguna roca. Un muchacho decía, ¿por qué Dios no hace una piedra más grande que no la pueda cargar? Un muchacho era ateo y estaba como mal de la cabeza. Dijo eso que todavía se nos quedó todo grabado en el cerebro porque suena algo incoherente. Dios es el que ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Él es el que nos quita todos los obstáculos de nuestro camino y nos da fuerza para avanzar. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. De cierva porque corría rápido, ¿ves? Y lo hacía estar firme en las alturas. Así Dios tiene que ser en nuestras vidas. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? De manera que se dobla el arco de bronce con mis brazos. Alabado sea Dios. Confía en Dios, que Él te va a ayudar en todo. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. La benignidad de Dios nos engrandece. Él es el que nos da el escudo de la salvación. Él es el que nos da brazo fuerte. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Ve? Porque Dios no permite que te caiga. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Él tenía fe en Dios que los enemigos iban a ser destruidos. Así tenemos que tener fe nosotros que Dios va a destruir nuestros enemigos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies. Así es, cuando el enemigo cae, Dios no permite que se levante contra ti de nuevo, porque Dios es el que te da la victoria. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. El que te da la fuerza para pelear es Dios, y Dios humilla a tus enemigos debajo de ti. Toma esa palabra de parte de Dios, una palabra profética que se hace vida en tu vida, en este cántico de liberación de David. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Muchos enemigos se van a ir, y Dios va a destruir a los que quieren venir en contra de ti. Amén. Así que ahora, mis amados hermanos, Ezequiel va a leer del 42 al 51. Y he leído mis casi 20 versículos. Amén, amados hermanos, y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: clamaron y no hubo quien los salvase. Aún Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Aquí podemos ver que David estaba hablando sobre todas las bendiciones, un cántico agradeciendo a Dios por las cosas que él le había prometido. Y luego le decía: los hijos de extraños se someterán a mí al oír de mí. Me obedecerán los extraños, se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Porque Dios se iba a encargar de los enemigos de David y iba a hacer que aquellas personas que estaban en contra de él le sirvieran. Imagínense la bendición tan grande. Y luego nos dice: el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento,
Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido. Y David y a su descendencia guarda para siempre. Podemos ver que David estaba agradecido porque Dios lo protegía. Era un canto de liberación. Amén. Amén. Y he terminado el capítulo. Se despide el maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata, deseándoles una feliz semana y un próspero mañana. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, gracias Ezequiel por tu explicación. Gracias Sinaí, gracias Osía. Espero que hayan entendido este cántico de liberación de David. Yo entendí que el escudo es a todos los que en él esperan. O sea, Jehová es mi escudo porque esperamos en él. Así que, ¿qué es un escudo? Que no es a que las flechas te pasen, que nada te pase. Claro, han llegado flechas, sí. A lo mejor es que hemos quitado el escudo, que es Jehová. Cuando llegan las deudas, cuando llegan las enfermedades, eso es parte del proceso. Pero siempre volvemos a poner nuestro escudo. Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Si tú quieres tener ese escudo, si tú quieres ser protegido por Dios, si tú quieres que Él ciña de fuerza tus rodillas, si tú quieres que Dios te dé pies de sierva, que puedas correr, que puedas avanzar, que puedas prosperar en tus caminos, a esta confesión de fe conmigo. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Haz de mí una nueva persona. Cambia mi vida. Quiero que seas tú el que guíe mi vida, porque tú eres mi Salvador. Te acepto como mi Salvador. Guía mis pasos. Amén. Si hiciste esta confesión de fe conmigo de manera sincera, pura y de lo más profundo de tu corazón, déjame decirte que ya eres salvo, ya eres un hijo de Dios. Busca una iglesia sana doctrina donde congregarte para que seas lleno del Espíritu Santo, y cómprate una Biblia Reina Valera año 1960 que no le han quitado la palabra ayuno, o sea, viene completa. Todavía esa Biblia no está en pecado, porque la palabra de Dios dice: ay de que le quite una tilde, o sea, una comita a la palabra de Dios. Ellos le quitaron una palabrota, no una comita. Entonces cómprate la Reina Valera para que no entre en confusión, porque el ayuno es poder, la oración es poder, la vigilia es poder, y todo eso sale contemplado en la Biblia Reina Valera. Dios te bendiga, Dios te guarde, y no te olvides de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.